nos referimos a este salmo como un salmo de Asaf, que más bien pensamos que ha sido un salmo no de Asaf, porque Asaf vivió en la época de David, inclusive antes de que se construyera el templo de Salomón. Y aquí vemos ya una situación de una debacle que pasó con el templo. Ya habíamos situado que probablemente este salmo se había escrito por un descendiente de la línea de Asaf, pero muchos años después, más o menos situándolo en el año, aproximadamente en el año 600, por ahí, en donde fue la toma y la caída de Jerusalén por parte de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y entonces en esa parte fue cuando hubo la primera destrucción del templo, fue la primera vez que se destruyó el templo, ¿no? Esto lo hemos referido en otras situaciones dentro de la misma historia, cuando el imperio de Antíoco Epifanes también hubo una profanación del templo en ese entonces, que más o menos ha de haber sido unos 200 años antes de Cristo aproximadamente. Si alguien tiene una fecha más certera de eso me puede corregir, ¿verdad? O cuando ya fue destruido definitivamente el templo en la época del Imperio Romano por Tito Vespasiano, ¿no? Bien, pues él ha estado haciendo, el salmista ha estado haciendo un recorrido a través de esto y ha estado viendo cómo templo estaba deshecho, sus enmaderados, sus cosas finas habían sido destruidas, pero además el enemigo había puesto sus señales, había puesto sus ídolos dentro de esos lugares tan santos. Y bien, ¿de qué nos sirve a nosotros estando en México muchos años después de todo esto? ¿O en qué lo podemos referir esto? Lo podemos referir en nuestra vida, acordándonos de que el templo de Dios es una enseñanza, es una forma en que Dios nos enseña a su pueblo a través de a través de ese templo, enseña acerca de su relación con Dios. La relación del pueblo con Dios se hablaba en ese templo, la comunión del pueblo con Dios. ¿Qué había pasado? ¿Qué puede pasar? Bueno, cuando tú tienes una relación con Dios, Dios construye una vida preciosa. Te da carácter, te da paciencia, te da perseverancia, te da el cuidar tu vida para santidad, para con Él. Eso lo hace Dios. No es una vida llena de mandamientos, sino es una vida en donde Dios puede hacer un trabajo en ti, en donde Dios forma convicciones. Las convicciones que tú tengas, después de conocer a Cristo, son convicciones que Dios hizo. En nada, en absolutamente nada nos podemos jactar de algo, ¿no? Y bien, ¿qué es lo que pasa? Hay un enemigo que quiere destruir ese trabajo de Dios. Y así como este enemigo que no entendía la santidad de las cosas que destruía, así también nuestro enemigo, bueno, sí entiende el trabajo que Dios hizo, pero por eso lo quiere destruir. Y entonces, un pequeño detalle, un tiempo de relajación en tu vida, de no ocuparte de la vida espiritual, puede hacer mucho daño y mucho más daño de lo que te imaginas, ¿no? Y bien, pues vamos a tener aquí esta situación precisamente habíamos visto también de que el enemigo pone sus divisas, hablando de todas aquellas pensamientos, ideas extraños que tienes en tu vida y que te impiden crecer en tu relación con Dios o que te impiden conocerlo. Un ejemplo, el humanismo. ¿Cuánto humanismo, cuánta doctrina humanística hay en tu vida? ¿Sabes qué dice el humanismo principalmente? El humanismo dice principalmente que el hombre es bueno y que por las diferentes situaciones de la vida se ha echado a perder. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia acerca del hombre? Que el hombre es malo desde el vientre y que no es sino a través de una relación y una comunión con Dios como Dios puede hacer obras buenas en el hombre.
Pero entonces, aunque te conviertes, vienen estorbándote ese tipo de ideas y ese tipo de cosas. O es más, muchas veces te estorban ese tipo de ideas y no puedes ir a Jesús porque dices, es que ¿de qué tengo que arrepentirme? Si yo soy bueno, si yo le hice bien a mi vecino, sí me he enojado, sí he hecho cosas así, pero también he hecho muchas cosas buenas. Entonces, ¿cuántos pensamientos de esos o te impiden llegar a Cristo o te impiden crecer en Cristo? Entonces son las divisas del enemigo, ¿no? Que precisamente a través del conocimiento de su palabra Dios quiere demoler, como lo hizo el gran rey Josías, demoler todos los ídolos y todas esas divisas que Dios tiene. Bien, ¿qué dice el versículo 9? Aquí vamos a entrar a una parte de la prueba. Hay dos partes en la prueba. La primera, sacudida, y después el tiempo de espera para el rescate. Son dos partes de la prueba. La primera sacudida, imagínate que tú eres damnificado de una inundación, de un huracán, de un temblor. Entonces viene la primera sacudida o el primer fenómeno, ¿no? Tu casa se demuele y tu casa se derrumba en parte, pero tú estás en la parte que no se derrumbó, pero no puedes salir. Entonces pasa el primer susto y el primer quebranto. Sin embargo, viene después de este susto y este quebranto una parte de espera que es muy difícil. Espera a que te rescaten. De la misma manera son las pruebas. Viene la primera prueba, el quebranto, los enemigos entran en tu vida. Viene una situación que muchas veces es externa a ti. Y tú decides confiar en Dios. Y tú decides esperar en el tiempo de Dios. Ajá. Pero viene otra prueba. El tiempo de Dios para tu vida. Sí es una prueba, ¿por qué? Porque nuestros relojes nunca están sincronizados con el reloj de Dios. Nuestro segundero se mueve más rápido que el de Él en nuestra vida. Y entonces tú ya quieres que te saque de la prueba. Y Dios dice, espérame. Y entonces, como Dios no te saca, tú dices, ¿hasta cuándo, Dios? Vamos a leer estas partes. Carlos, por favor, ¿me ayudas leyendo del 9 al 11? Con gusto. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Vamos a ver aquí que este salmista no solamente habla por él, sino habla corporativamente, habla por la nación de Israel en general. Vamos a ponernos en contexto. Dios se tardaba en contestar, aparentemente. Sin embargo, ¿qué era lo que sucedía? Ellos no quisieron a Dios, durante muchos años no quisieron a Dios de sus vidas. Siempre, vete afuera, no quiero tener que ver nada contigo, yo quiero seguir mis caminos, si necesito algo te aviso. Y a la hora de la necesidad, se acercaron a clamar a Dios y pues Dios no estaba cerca. Ahora, tú me podrás decir, oye, pero Dios siempre está cerca. Dios, ¿qué no está Dios cercano del contrito y el humillado? Al quebrantado del corazón no desecharás tú, Dios. Claro, sí, pero ¿tú crees que esa es una actitud contrita y humillada? No, de ninguna manera. O sea, si tú no buscas a Dios, porque hay una forma muy sutil de decirle a Dios, vete de mi vida. La forma sutil es, tú pones una barda en tu vida y una entradita para Dios. Y le dices, Dios, yo no quiero que te metas en esta parte, en esta parte y en esta parte, pero sí, en esta parte sí ayúdame. Entonces eso es igual que desechar a Dios. Dios quiere toda tu vida, no quiere partes de tu vida. Dios quiere los 7 días de tu vida, no quiere solamente el domingo. De esta manera, nosotros, o sea, claro, cuando tú lo haces que esté fuera y de repente cuando te conviene o sientes que el agua te llega al cuello, clamas a Él, pues entonces ¿a qué estás jugando? Tú entonces no te estás teniendo realmente un corazón contrito y humillado, sino más bien te está moviendo la conveniencia.
te estaba moviendo el amor a tu pellejo, ¿no? No el amor a Dios. Entonces, por eso Dios se tardaba en responder. Y a veces se tardaba en responder para que la gente dijera, sí, ciertamente no me responde porque yo muchas veces he jugado con Dios. Y con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Ahora, realmente Dios no nos abandona. Y si aún tú como creyente puedes sentir en determinado momento el abandono, Él siempre está a tu lado. Y aún si hay un momento aparentemente de inacción con Dios, ¿sabes qué? En ese momento de inacción, ese lo utiliza Dios para trabajar de una manera más profunda en tu vida. Porque no va a haber otro lugar fuera de la prueba en donde Dios pueda trabajar puntos tan profundos en tu vida. ¿Se acuerdan de los hermanos de José? Todo el mundo se acuerda de aquí, o casi todo el mundo se acuerda de los de aquí. Después de muchos años, después de haber vendido a José, y después de muchos años, José, cuando ellos se vuelven a presentar delante de José, allí en Egipto, y van por alimentos, y entonces José empieza a ponerles trabas y empieza a decirles, ustedes son espías, me tienen que demostrar, y en fin. De repente, José escucha que sus hermanos decían, entre unos y otros decían, no cabe duda que esto Dios nos los está trayendo por nuestra maldad. Déjame decirles, antes de eso, cuando José les pregunta, ¿quiénes son ustedes? Nosotros somos hombres honorables, somos buenos siervos, a nadie hemos hecho daño, ¿no? Pero cuando José los oye en secreto, ellos pensaban que José no los entendía, pero no lo reconocían. Y entonces José escucha que esto Dios lo está trayendo por nuestra maldad, porque vendimos a nuestro hermano. Entonces era parte de la prueba. A veces no hay la liberación que tú y yo deseamos, porque Dios quiere llegar a eso profundo, a reconocer, sí, ciertamente me está yendo, porque hay un área que Dios, hay una parte de mi vida que Dios me estaba mostrando desde hace mucho y no le he querido hacer caso. Bien, dice el versículo 10, ¿hasta cuándo Dios nos afrentará el angustiador y ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Sabes? La afrenta dura solamente un tiempo. Y sabes que el tiempo de prueba y el tiempo de afrenta es relativamente corto. La blasfemia, el hecho de que ahorita estamos delante de un mundo en donde continuamente está blasfemando a Dios, en contra de Dios, a lo mejor se te hace a ti, hoy, pero qué radical aseveración, ¿cómo que blasfema? ¿Sabes? Simple y sencillamente el tomar el nombre de Dios a la ligera, para Dios es blasfema, porque Dios es santo. Y dice el Salmo 138 que Dios ha puesto su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Blasfemar es decir mal de Dios también, o decir cosas equivocadas de Dios. Entonces, todo eso, y ahora que se ha levantado un montón de ideas, de filosofías, de ambiente en contra de Dios. Un ambiente que en contra de Dios es un ambiente que niega a Dios. Tú puedes ver cómo aquí nos parece que esto no vaya a terminar. Y aunque el tiempo de la afrenta es un tiempo limitado, es un tiempo relativamente corto, como decía, es un tiempo que para aquel que está dentro de la prueba parece eterno. Si tú fueras damnificado de un terremoto, aquí tenemos en esta iglesia a alguien que sufrió eso. Y esa persona nos podría decir, en el tiempo que fuiste rescatada, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo se te hizo ese tiempo?
probablemente se te hizo un tiempo eterno. Los minutos se convertían en horas, ¿no? De la misma manera es la prueba. Así que cuando tengas una prueba después de la sacudida, va a venir seguramente tu liberación. Pero ese tiempo en el que viene tu liberación es un tiempo también de enseñanza y es un tiempo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Nosotros muchas veces oramos por nuestros familiares y no vemos un resultado directo de lo que pasa en sus vidas. Y a veces nos cansamos de orar. Pero ¿sabes qué? No te canses. Sincroniza tu reloj con el reloj de Dios. ¿Y cómo podemos sincronizar nuestro reloj con el de Dios? Teniendo en cuenta sus promesas. Porque Dios no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. Porque Dios tiene un tiempo exacto y un momento y una medida exacta en cada momento, en cada prueba. ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra de tu seno? Una vez más, en esta misma tesitura, el salmista está hablando acerca de la inacción de Dios, aparente inacción de Dios. Pero conocemos que no es una inacción. Dice, Jesús habló de esto mismo y habló en la parábola de la viuda y el juez injusto. Y a mí me llama mucho la atención esa conclusión a la que llega Jesús después de dar esa parábola. ¿Sí se acuerdan ustedes de esa parábola? Como Dios se comparaba las peticiones se comparaban a esa viuda que tenía que insistir a un juez injusto, y que el juez injusto dijo: aunque no temo a Dios ni a los hombres, pero antes de que esta viuda me colme de mi paciencia, voy a atenderla, ¿no? Claro, Dios no es un juez injusto. Y Dios ama a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. Pero lo importante no era hablar de la injusticia del juez, sino lo importante era hablar de la necesidad de perseverar en oración y no desanimarte hasta que tengas la respuesta. Entonces Jesús concluye con esta enseñanza muy importante. En Lucas 18, versículos 7 al 8 dice: ¿y acaso Dios hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, aquí escuchen muy bien esta palabra, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Este es uno de los principales propósitos por los cuales hay un tiempo en la oración, en la respuesta de Dios. Si tú sigues confiando en Dios a pesar de estar esperando un buen tiempo, entonces cuando tú recibes la respuesta y la liberación de Dios, tu fe, aparte de que Dios te da la bendición, tu fe habrá crecido. Entonces, este es el meollo del asunto. Dios no se tarda, sino que está trabajando en tu confianza para con Él, en tu fe para con Él. Bueno, gracias a Dios que no hay ningún lugar en donde no haya esperanza en la palabra de Dios, y aún en los salmos de más tristeza puede haber esta esperanza. Hoy estaba leyendo el libro de Lamentaciones, y a pesar de ser un libro dedicado a lamentaciones, es un libro que tiene esperanza también, y que además el profeta que se lamentaba, que era Jeremías, también por otra parte se acordaba del propósito de Dios en las pruebas. O sea, una vez que Dios, y dice en pocas palabras, una vez que Dios concluye la prueba, logra su objetivo, concluye la prueba, y Dios no se satisface en que sus hijos sufran. No se lamente el hombre en lo que sufre, sino lamentes en su pecado. En eso sí es lo que debemos de lamentarnos, en nuestro pecado. Y les digo esto porque el siguiente versículo suena muy bien. Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo,
el que obra salvación en medio de la tierra.